ronca, Maldito. Dios mío, que uno, yo estoy así que le hago y nada, no reacciona. Oye, es ¿sí? bien bravo dormir con una persona que ronca bastante, ¿no? Sí, definitivamente. Yo ronco a veces, a veces. Lo reconoces. A ti también. Así que ahí nos acompañamos con los ronquidos. Vamos a escuchar lo que pasan precisamente las personas en casa cuando tienen a alguien que ronca. De dormir así. Oye, pero a mí me asombra ahí la pareja, porque Pero es yo una de carcocha verdad que sí. malograda. Ay, es terrible. Yo sé, a mi esposo lo peñicle, nada. Hasta No. que reacciona y le digo, está roncando. Yo sé Codazos, peñiscazos, almohadazos, Sí, con de todo. ¿no? todo. Pero algunos no, lo ponen de costadito, ¿no? Ponte de costado. que... Sí, haz algo. Queremos saber qué se puede hacer, porque hay además estudios que dicen que roncar mata las neuronas. Eso ya me preocupa. Es un tema importante, sin duda, así que vamos a hablarlo con el doctor Octavio Cubas, neurólogo y jefe del Departamento de Medicina Especializada de Salud. Doctor Cubas, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Y a ver, coméntenos esta situación. Primero, para comenzar, ¿por qué uno ronca? ¿Por qué emite esos sonidos? Ya, sí, muchas gracias por la invitación. Yo soy neumólogo. Neumólogo, correcto. Sí, respiración, porque esto tiene que ver mucho tanto con neurología como neumología. La explicación básicamente está en la respiración. Nosotros ingresamos aire por succión, ¿no? Entonces generamos una fuerza para succionar el aire y la garganta a veces es muy estrecha, que puede ser un defecto anatómico familiar, abuelo, papá, hijo roncan, o que por alguna razón nos subimos mucho de peso, engordamos por fuera y engordamos también un poquito por dentro. Y si ese día tomamos un traguito de más, ¿no? Nos relajamos demasiado y nos acostamos de espaldas, la lengua cae hacia atrás y estrechamos la vía aérea. Hay algunos que no tienen ese problema, inclusive haciendo todo lo que porque tienen una gran cavidad en la parte de la orofaringe. Pero los que la tienen estrecha fácilmente se obstruye, entonces cuando uno empieza a dormir muy relajado, succiona aire con mucha fuerza, entonces hay una obstrucción y suena, ¿no? Entonces eso Ajá, ronca, claro. ¿no? Entonces cada vez que uno jala el aire, le avisa al cerebro que hay una obstrucción, entonces el siguiente ronquido tiene más fuerza que el anterior. Ajá. Llega un momento en que y se queda pegado. Sí, sí. Eso se llama apnea del sueño. El acné. Durante el Tremendo. sueño. Entonces, en ese momento que está pegado, apnea es no hay respiración, la persona se queda y baja la saturación de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno en la sangre, hasta que el cerebro se desespera y, De nuevo. empieza a roncar nuevamente, ¿no? Qué buena Hasta la explicación, siguiente. ¿ah? Tal cual sucede, ¿no? Yo lo Hasta la escuchaba al doctor y de verdad que, porque mi esposo ronca que no le cuento, pero cuénteme usted, porque estaba leyendo que mata neuronas el ronquido. Claro, porque ese momento en que uno no respira, las Ajá. neuronas son sumamente sensibles a la falta de oxígeno. Entonces hay personas que tienen muchísimos años y el tiempo en apnea es muy largo. Entonces, cuando este tiempo de apnea se va prolongando en el tiempo, entonces la persona empieza a tener daño cerebral. Y esa parte que usted menciona, doctor, de la apnea, o sea, ahí, por ejemplo, ¿cuánto dura normalmente? ¿Cuántos Se segundos? considera que es menos de 15 segundos, para algunas publicaciones menos de 10 segundos, se llama hipopnea. Hipopnea. Y por más de 15 segundos ya es apnea y es clínicamente significativa, ¿no? 15 segundos. Mira, no, claro, es un Ah, tiempo entonces- significativo. Y se queda, pero, no. ¿Cómo que te quedas así? Sí, sí, sí. Uno dice, puede ser. qué bueno que terminó de roncar y de pronto, ¡pum!, vuelve más Vuelve fuerte. con fuerza. Sí, Pacientes, se recargó, dije yo. Yo Claro. tengo pacientes que la esposa es la que más habla en la consulta. ¿no? Sí. El otro llega y dice, yo no ronco. Doctor, venimos justamente porque ronca. Eso. No me deja dormir y se queda sin respirar. Y hay algunas personas que inclusive las mueven Sí. Sí. no se Y despiertan. no se despiertan, me y no pasa se todo eso. despiertan, ¿no? Sí, Entonces, yo ese es- incluso hasta los ese es- puñetes, pu, y nada. Ese es un problema serio y Claro. obliga a que Eso. parte del tratamiento sea generar una presión de aire que impida que la garganta se pegue, ¿no?
Y, Ajá, o sea, eso tienen es. que ir, hay un tratamiento específico para dejar de roncar. Sí, pero hay medidas previas, ¿no? Como analizamos las causas, en este caso familiarmente puede haber una estructura muy pequeñita, un orificio muy pequeño, muy estrecho, entonces con mucha facilidad se pega. Abuelo, padre, hijo, todos roncan y todos son flacos y no toman licor, duermen bien, ¿no? Entonces todos roncan, entonces ahí sí requiere incluso hasta una cirugía que se llama uvulopalatoplastía, que se entra y se corta ciertas partes y se ensancha esa cavidad para que no se obstruya. Otras son las personas que han sufrido mucho tiempo, o niños inclusive, que tienen amígdalas muy grandes. Ah, también. Sí, entonces la amígdala se Mira, los convierte pequeños. en un elemento de obstrucción a la garganta. Y dormir para atrás hace que la lengua caiga y tapa. Doctor, ¿y el tema, por ejemplo, de la desviación del tabique también podría ser una causa o no? Sí, porque la desviación del tabique lo que genera es una obstrucción nasal que puede ser para uno u otro lado, Ajá. y la persona siente que no pasa el flujo, abre la boca y empieza a tomar el aire por la nariz, porque la vía natural de la entrada de aire es por la nariz. Claro. Claro. La nariz pasa directamente hacia el ataque. Entonces, cuando uno usa la boca para respirar, entonces ahí hay un flujo de aire, una turbulencia que hace más probable el ronquido. Por eso muchas personas que les operan del tabique y les dejan Mejoran. empiezan a respirar mejor. Inclusive salieron hace mucho tiempo unos aparatitos como unos palitos, los ponen en la nariz adentro y dejan de roncar porque muchos tienen rinitis alérgica. Entonces Claro. hay múltiples factores que hay que analizar para poder definir qué tipo de medidas hay que tomar. Claro. Pero Doc, en pero- general Sí. hay que bajar de peso, Ajá. hay que tratar de no consumir ninguna cosa que deprima neurológicamente, o sea, que nos acostamos borrachos, por ejemplo, Claro. las personas que están ebrias, que si se duermen, roncan. Son las que más Son las roncan. que más roncan, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Y si yo ya sé que ronco, debo tratar de adoptar lo que mencionaba hace un momento, una posición adecuada para dormir, que es evitar que la lengua caiga hacia atrás. Entonces, ¿cómo sería? o se ¿De ponen costado? Esa funciona, ¿no? Ponte Sí, De costado para no inclusive roncar. boca abajo. Se puede también. aprender a dormir boca abajo y eso permite lo que la botas, persona ¿no? deje de roncar completamente. Ah, qué bueno. Ronca, aprende a dormir boca abajo y deja de roncar. Doc, Nunca más vuelve. y usted que mencionaba estas cositas que se ponen en la nariz, hay otros, yo he visto dispositivos que se ponen por acá, que parece hasta Ah, como para si fuera agarrar como la- si fuera un bozal, no Sí, sé. O sea, sí, ¿eso para que- funciona o Esa no es una funciona? mascarilla, que se Ajá. llama ¿Funciona o no? interfase. Sí, funciona muy bien, porque es una interfase que lo que hace es estar conectado a una maquinita muy pequeña Ya. que genera una presión, que no es muy alta, pero que esa presión impide que la garganta se pegue. Entonces la presión está continua. Mientras uno ronca, o ya no ronca, ¿no? Porque la presión está continua, evita que se pegue. Entonces, prácticamente maneja la apnea. Yo creo que hay que seleccionar muy bien al paciente y tiene que ser evaluado adecuadamente con la finalidad de determinar si es que requiere uno de estos dispositivos. Perfecto, doctor. Nos lo ha explicado de manera bien. clarísima. Gracias por visitarnos, el No, al doctor contrario. Octavio Gracias. Cubas, Muy amable, doctor neumólogo y jefe del Departamento de Medicina Especializada de E-Salud. Gracias, doctor.